Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un problema casi invisible, pero de unas proporciones gigantescas: los microplásticos. Esas partículas diminutas que sin darnos ni cuenta se han colado por todas partes. Están en el agua, en la tierra, hasta en el aire que respiramos. Y resulta que una de las mayores fuentes, una de las fábricas de este problema, la tenemos cada uno en nuestra casa. La lavadora. La lavadora. Totalmente. Es que las cifras que se manejan en los documentos de hoy son para pararse a pensar un poco. Se estima que una sola lavadora, en un hogar de 4 personas, puede soltar al año medio kilo de microplástico. Medio kilo. Medio kilo. Y eso sale sobre todo del simple roce de los tejidos sintéticos en cada lavado. Medio kilo es una barbaridad. Y claro, esas fibras no desaparecen, no se evaporan. No. Se van por el desagüe, acaban en las depuradoras, se concentran en los lodos y la guinda del pastel es que muchos de esos lodos se usan como fertilizante. O sea, estamos abonando nuestros campos con plástico. Es un ciclo perverso, de verdad. Por eso la clave está en pillarlas al principio, ¿no? En la propia lavadora. Justo, en la propia lavadora. Y hasta ahora las soluciones que hay, no son muy allá. Pues de eso vamos a hablar hoy, de una solución que me ha parecido fascinante, y no por ser una tecnología de ciencia ficción, sino por todo lo contrario, porque se inspira en un maestro de la filtración que lleva millones de años perfeccionando su técnica. ¿El pez? El pez. Hoy vamos a analizar a fondo un nuevo filtro, que está basado en las branquias de los peces y que promete una eficacia brutal, y lo más importante, que no se atasca. Así que nuestra misión hoy es entender la biología que hay detrás, ver cómo eso se convierte en ingeniería y si de verdad funciona como promete. A ver, empecemos por el principio del problema. Si ya existen filtros para lavadoras, ¿por qué esto sigue siendo un problema tan grande? Por lo que he podido ver en los informes, el tema es doble. Exacto. O tienes un filtro muy, muy fino, que sí, captura muchas fibras, pero es que se convierte en un tapón de pelusa a los 2 lavados, lo que es un engorro tremendo para el usuario. Claro. O por otro lado, tienes un filtro más permisivo que no se atasca, pero claro, deja pasar la mayoría de las microfibras. Es el pez que se muerde la cola. Me recuerda un poco al filtro de mi cafetera, que parece que está diseñado para atascarse si lo miras mal. La frustración es real. Totalmente. Y aquí es donde los investigadores han dicho, un momento, la naturaleza seguro que ya ha resuelto esto. Y tanto que lo ha resuelto. Es el campo de la biomimética. Y se fijaron en unos auténticos profesionales. Los peces que se alimentan por filtración. Piensa en una caballa, una sardina. Claro. Estos peces nadan con la boca abierta, filtrando litros y litros de agua para capturar el plancton, que es diminuto, y no se pasan el día atascados. Tenían que tener un truco. Claro, su sistema tiene que ser súper eficiente y a la vez autolimpiable, si no, no sobrevivirían. ¿Y cuál es el secreto? Pues el secreto, que es una maravilla de la hidrodinámica, está en su sistema de arcos branquiales. Y lo primero que hay que entender es que no es un simple colador. Ah, no es como escurrir la pasta, para nada. Es algo mucho más elegante, que en ingeniería se podría parecer a la filtración de flujo cruzado. Flujo cruzado. Eso suena técnico. Desglósalo un poco. Imagina la boca del pez como un embudo. Es ancha por delante y se va estrechando hacia el esófago. Las paredes de ese embudo están formadas por los arcos branquiales, que tienen unas estructuras como de peine, los rastrillos branquiales. Vale. Y estos están cubiertos de dientecillos. Todo junto forma una malla. Cuando el pez nada, el agua entra a presión por la boca. Y tiene que salir por algún lado. Justo. El agua atraviesa esa malla de los arcos y sale por los lados, por las agallas. Pero el plancton, que es más grande que los poros, no puede pasar. Y aquí viene la magia para que no se atasque. A ver. Por la forma del embudo y el ángulo de las paredes, las partículas de plancton no chocan de frente contra la malla. Ah, ¿no es un impacto directo? Para nada. El flujo de agua las guía de forma tangencial. Las partículas, en lugar de quedarse pegadas, ruedan por la superficie de la malla, como si resbalaran. O sea, que el propio flujo de agua va como barriendo la superficie del filtro y empujando la comida hacia atrás. Exactamente. Se van acumulando ahí, en la parte más estrecha, en la entrada del esófago, hasta que el pez traga. Y el acto de tragar es básicamente el ciclo de limpieza. Vacía el sistema y lo deja listo para seguir. Es un diseño espectacular. Eficiente, de bajo consumo y que se limpia solo. Una pasada.
Vale, el sistema del pez es increíble, pero mi cabeza no para de darle vueltas a lo mismo. ¿Cómo demonios pasas de una branquia a una pieza de plástico que funcione en una lavadora? La idea es genial, pero la ejecución parece complicadísima. Pues ahí está el gran mérito del equipo de investigación. Han sabido abstraer el principio fundamental. Crearon lo que llaman el FIF, de Fish Inspired Filter. Filtro inspirado en peces. Eso es. Y en esencia es una traducción directa de ese embudo biológico. Una pieza con forma de cono. Un cono, ¿vale? Pero me imagino que no todos los conos servirán. ¿Qué es lo importante? ¿Que sea muy abierto, muy cerrado? ¿Dónde está el truco para que las fibras resbalen y no se queden ahí clavadas? Has dado justo en el clavo. El truco está en el ángulo de ese cono. El prototipo tiene unas estructuras de soporte arqueadas que imitan los arcos branquiales y sobre ellas se monta una malla de filtro comercial. ¿De acuerdo? Pero la clave de todo el diseño es la relación entre el diámetro de entrada, el de salida y la longitud. Esa combinación define lo que llaman el ángulo de ataque, la letra griega alfa. Y ese ángulo es el que decide si el filtro se convierte en un colador inútil o en una máquina de filtración eficiente. Ni más ni menos. Se pasaron meses en el laboratorio probando cómo influía este ángulo en el comportamiento de las fibras de microplástico. Y la conclusión fue rotunda. ¿Y fue? Con un ángulo de ataque bajo, idealmente por debajo de los 20 grados. La probabilidad de que las fibras rueden por la superficie en lugar de incrustarse en la malla se dispara. Es decir, consiguieron replicar ese efecto de resbalar que tiene el plancton en la boca del pez. Precisamente. Y para asegurarse, hicieron pruebas con todo tipo de partículas. Usaron artemia, que es un pequeño crustáceo que simula el plancton, y luego fragmentos y fibras de microplástico. Y ahí vieron la diferencia. Ahí confirmaron sus sospechas. Las fibras, por su forma alargada, eran las peores, las que tenían más tendencia a clavarse y a atascar el filtro. Y eso les demostró que optimizar ese ángulo alfa no era un detalle menor, era la clave del éxito del diseño. Me fascina el nivel de detalle. ¿Se inspiraron en algo más que en la forma general del embudo? Sí, y este es un detalle que demuestra lo a fondo que estudiaron el modelo biológico. Se dieron cuenta de que algunos peces, como la caballa, tienen microestructuras en sus rastrillos branquiales, como unos dientecillos que apuntan hacia el esófago. Y se preguntaron si eso también ayudaba. Claro, y intentaron ponerle dientes al filtro. No me digas que... Lo intentaron. Es la parte más curiosa del estudio. Probaron a añadirle al interior del cono trocitos de velcro. ¿Velcro? Sí, velcro, o unas pequeñas estructuras impresas en 3D para ver si ayudaban a guiar las fibras. Espera. Me estás diciendo que le pusieron velcro por dentro. Suena un poco a remedio casero. Me sorprendería que eso hubiera marcado una gran diferencia, ¿o sí? Pues ahí está lo interesante. Tienes buen instinto. En las pruebas de laboratorio no supuso una mejora significativa, y esto es una lección muy importante en biomimética. ¿Cuál? A veces, el principio fundamental, como la geometría del cono y el ángulo, es el 99% de la solución. Replicar cada mínimo detalle a veces no ayuda, y solo complica el diseño. Entendido. O sea, tenemos un diseño cónico, con un ángulo muy estudiado, la teoría es sólida, pero vamos a lo que importa. ¿Funciona? ¿Qué dicen los números? Aquí es donde la cosa se pone seria. El dato principal es que el FIF, en su configuración óptima, retuvo hasta un 99,6% de las fibras de microplástico en las pruebas. ¿Un 99,6? Es una cifra de eficiencia altísima. Eso en un laboratorio suena increíble, casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo podemos poner esa cifra en contexto? ¿Con qué lo compararon? Es la pregunta fundamental. Lo compararon con un filtro convencional, de los que llaman de callejón sin salida o dead end. Piensa en un filtro de cartucho normal. Vale. Donde el agua entra, pasa a través y la suciedad se queda dentro. Ese filtro tradicional también funcionó bien, Ojo, retuvo un 97,7%. Que tampoco está nada mal, es una cifra muy alta. No lo está, pero tiene un talón de Aquiles gigantesco. En ese diseño, todas y cada una de las fibras que captura se quedan atrapadas dentro del filtro. No tienen escapatoria. Y se acaba atascando, claro. Inevitablemente. El FIF, sin embargo, gracias a su diseño, tiene ese mecanismo de autolimpieza. El acto de tragar del que hablábamos. Hablemos de eso. ¿Cómo se implementa en una pieza de plástico? No hay un esófago al que tragarse las fibras. Lo han solucionado de una forma muy ingeniosa.
El filtro tiene dos salidas. Una para el permeado, que es el agua limpia, la que ya ha cruzado la malla, ¿Y la otra? y otra, al final del cono, para el concentrado, que es un pequeño volumen de agua que arrastra todas las fibras que han ido rodando y acumulándose en el extremo. Y supongo que no están las dos abiertas a la vez. Claro, un sistema de válvulas automáticas lo controla todo. En modo normal, la salida de agua limpia está abierta y la del concentrado cerrada. Las fibras se van acumulando en la punta del cono. Vale. Pero cada cierto tiempo, el sistema ejecuta un ciclo de limpieza que es un visto y no visto, dura apenas un segundo. En ese instante, la válvula del agua limpia se cierra y la del concentrado se abre de golpe. Es como si el filtro pegara un estornudo de microplásticos. Es la analogía perfecta. Y el resultado es espectacular. Hasta el 85% de todas las fibras capturadas son expulsadas fuera del filtro en ese pequeño chorro de concentrado. ¡Wow! Esto significa que el filtro principal se mantiene increíblemente limpio durante mucho más tiempo. Los cálculos del estudio sugieren que podría funcionar hasta 7 veces más tiempo sin obstruirse que un filtro convencional. Y has dicho pequeño chorro. ¿De qué volumen de agua estamos hablando? Porque si para limpiar el filtro se desperdicia mucha agua, la solución no es tan buena. Otro punto clave. El volumen del concentrado es mínimo, alrededor del 5% del total de agua que pasa por el filtro. Esto es crucial, ¿Por qué? porque significa que el residuo a gestionar es muy pequeño y concentrado, lo que facilita enormemente cualquier tratamiento posterior. Vale, y entiendo por los documentos que no se conformaron con el primer prototipo. Hubo un proceso de optimización bastante bestia. Desde luego, no dejaron nada al azar. Probaron 3 tamaños de filtro, pequeño, mediano y grande. Jugaron con 3 tamaños de poro en la malla, 53, 78 y 100 micrómetros. Muchísimas variables. Y, lo que me pareció más interesante, probaron 3 geometrías distintas para la entrada del agua. Una recta, otra en forma de caracola y una tercera que generaba un remolino, la que llaman swirl. Espera, para. ¿Me has dicho swirl o remolino? O sea que no es solo echar el agua, sino la forma en que entra. ¿Es ese el ingrediente secreto? Fue el ingrediente secreto para alcanzar la máxima eficiencia. Tras decenas de combinaciones, la configuración ganadora fue el filtro grande con un ángulo de 11 grados, la malla intermedia de 78 micrómetros y efectivamente la entrada tipo swirl. Esa fue la que lo petó. Esa fue la que superó el 99% de retención. El remolino ayuda a que el flujo de agua se distribuya de manera uniforme por toda la superficie del cono, aprovechándola al máximo. Supongo que esto lo pudieron ver de alguna manera, no solo medir el resultado final. Sí, y aquí es donde la tecnología moderna ayuda a validar la inspiración biológica. Usaron simulaciones por ordenador, lo que se llama dinámica de fluidos computacional, o CFD. Un modelo virtual. Exacto. Crearon un modelo virtual del filtro y pudieron ver cómo se movía el agua y las partículas por dentro. ¿Y qué vieron? Pues confirmaron visualmente lo que los experimentos apuntaban. Vieron que la entrada swirl era la mejor para guiar el flujo suavemente a lo largo de la malla, evitando zonas muertas donde las partículas se estancan. Ah, claro. Y descubrieron otro detalle fascinante sobre el ciclo de limpieza. Durante ese estornudo de un segundo, se genera un pequeño flujo inverso cerca de la salida del concentrado. Una mini corriente hacia atrás que ayuda a despegar cualquier fibra rebelde que se hubiera quedado adherida. O sea que la autolimpieza es aún más eficaz de lo que pensaban. Justo. Vale, estamos hablando de un diseño muy pulido. Esto no suena a un simple experimento académico. ¿Cuál es el plan? ¿Tiene esto futuro fuera del laboratorio? Todo apunta a que sí. Se lo están tomando muy en serio. Según los documentos, ya han solicitado la patente en Alemania y está en proceso de tramitación a nivel europeo. No es un proyecto para guardar en un cajón. Hay una intención clara de llevarlo al mercado. Clarísima. ¿Y la idea final es que acabemos comprando un cacharro para acoplarlo a la manguera de la lavadora? La visión a largo plazo es mucho más integrada y elegante. El objetivo es que los propios fabricantes de electrodomésticos incorporen este diseño de serie en las futuras lavadoras. Integrado en la máquina. Exacto. Al final, es un sistema mecánicamente muy simple, sin partes móviles complejas, por lo que su coste de fabricación debería ser bajo. Y para nosotros, en el día a día, ¿nos tocaría limpiar un filtro pringoso cada 2×3? Porque si es así, mucha gente pasará de hacerlo. El concepto que proponen evita eso.
La idea es que el sistema recoja los microplásticos expulsados en el concentrado y los compacte, quizás en una pequeña pastilla de plástico seco. Ah, qué bueno. Y el usuario, cada varias decenas de lavados, simplemente abriría un compartimento, retiraría esa pastilla limpia y seca y la tiraría a la basura normal. Cómodo, limpio y eficaz. Si damos un paso atrás, lo que me parece increíble es que este filtro, el FIF, no es un caso único. Es parte de una tendencia mucho mayor de buscar soluciones en la biología, ¿verdad? Exacto. Es un ejemplo brillante de un campo que está explotando. El propio estudio menciona de pasada otras líneas de investigación que son igual de alucinantes. Por ejemplo, están estudiando la separación por rebote de las mantarrayas. Separación por rebote. ¿Qué es eso? Pues parece ser que tienen unas estructuras en las branquias que hacen que las partículas de comida, literalmente, reboten y se desvíen hacia el esófago, mientras el agua sigue su camino. Alucinante. O la filtración de paso cruzado del pez espátula americano, que crea unos vórtices de agua muy complejos para separar el alimento. El FIF que hemos analizado hoy es una nueva vía y parece especialmente buena para las fibras, que son el gran problema de los textiles. De acuerdo. Pero seamos críticos. Todo esto se ha probado en un laboratorio, con agua limpia y fibras controladas. El interior de una lavadora es un caos. Es un caos de agua sucia, sí. Y los investigadores son muy transparentes en ese aspecto. El gran reto ahora es probarlo en condiciones reales. En el mundo real. Eso es. Primero, con fibras de todo tipo, más pequeñas, más grandes, de diferentes materiales, y sobre todo, probarlo con la sopa, que es el agua de un lavado real. ¿Te refieres a toda la porquería que soltamos? Exacto. Detergentes, suavizantes, restos de piel, pelos, arena, polvo. Se calcula que en un lavado normal puede haber entre 10 y 30 gramos de sólidos que no son microplásticos. Uf. El filtro tiene que demostrar que es capaz de gestionar toda esa carga, sin atascarse y sin perder su increíble eficiencia. Ese es el verdadero examen final antes de que podamos verlo en nuestras casas. Pues resumiendo, hemos empezado con un problema medioambiental que generamos casi sin darnos cuenta en casa y hemos acabado analizando una solución de ingeniería elegantísima inspirada en las branquias de una caballa. Es increíble. Es que la solución estaba nadando en el océano todo este tiempo. Y lo que me parece aún más fascinante es lo que este proceso nos enseña sobre la propia ciencia. Hay un beneficio doble aquí. No es solo que la tecnología aprenda de la biología. No. Es que el propio esfuerzo de imitar un sistema natural nos obliga a entender ese sistema a un nivel mucho más profundo. Totalmente. Por ejemplo, en las pruebas vieron que las partículas de artemia, al tener movimiento propio, se comportaban de forma mucho menos predecible que las fibras de plástico inertes. Claro, están vivas. Exacto. Ese tipo de observación, que surge al intentar replicar algo, te revela complejidades sobre cómo se alimentan los peces, que un modelo teórico simple jamás capturaría. Se crea un ciclo de retroalimentación brutal. La ingeniería ayuda a la biología y la biología a la ingeniería. Justo. Es un círculo virtuoso y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la solución a la contaminación por microfibras estaba en las branquias de un pez, ¿cuántos otros problemas que nos agobian hoy en día, desde la filtración del aire en las ciudades hasta la gestión de la energía, podrían tener ya una solución esperando silenciosamente a ser descubierta en las ingeniosas maquinarias del mundo natural que nos rodea?